Bien, gente, ¿cómo estamos? ¿A dónde está un guapo tutor? A tutoriar. Bien, gente, vamos a dar inicio de una vez a la clase sota de psicología a cargo del maestro José Luis Rodríguez. No es el Puma. Gente, así que listo, gente. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla a través del chat o de preferencia activen su microfonazo. Chévere, mi foto de Zoom. No la veo, Kiara. ¿Quién eres? A ver, vamos a ver. Ya no hay respeto, gente. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Bien, gente, empezamos con la clase. Porfa, préstame un lapicerito. Se me ha olvidado en el aula mi lapicerito. ¿En dónde? ¿Le traigo? En el salón que está para ese lado. ¿Arriba? Sí, el último piso. El que está justo detrás del. Uy, chuta, pues pasa corriendo, ¿no? Ah, sí, tengo cuidado, tengo cuidado, tengo cuidado, tengo cuidado. Saloncito que está justo detrás de la cafetería. Te repaso lo que es. Ahí debe estar en la mesita un lapicero rojos. Parecido casi como este. Ya, ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Un gusto escucharlas. A ver, estoy marcando las claves. Ustedes también ya. A ver, inténtenlo.
Ya, sigan avanzando por favor, mientras voy presentando acá un pequeño esquema en la pizarrita. A ver, está la cámara, ¿cómo está? Está desenfocada. La camarita. Sí, eso es, por favor, sí. Muchas gracias. Ah, ya. Aquí. Muchas gracias, Graño. Ya, a ver. Eso, pues, como ya se quita. Lo máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Están saliendo ya todas las preguntitas? Aunque tal vez ayer han resuelto ya toda la práctica. Tal vez. Hoy solamente quieren la confirmación de las respuestas. ¿Será así?
Ya, entonces los que ya resolvieron pueden ya estar formulándome algunas preguntas mientras vamos pues preparando la pizarrita. Tendría que ser con el micrófono porque nuestro Claudio no está, él se ha ido a bailar, le gusta bailar reggaetón, es un reggaetonero, seguidor de Daddy Yankee, seguidor de no sé de quién más. Ya pueden lanzar sus preguntitas en el chat, no, porque no voy a leer el chat. Hablando, por favor, hablando. Nadie tiene duda. Ya, muchas Profesor, gracias. de la clase del pensamiento, al momento de decir abstracción en las operaciones, ¿me podría dar un ejemplo de ello? Abstracción. Abstracción. Se refiere en operaciones del pensamiento, ¿verdad? Sí, ese. Ya, ok. Abstracción, primero, ¿qué cosa es, no? Pues hay que saber la teoría. Abstraer significa captar con la mente las características que son tan especiales de un objeto y que hace que esa sea la característica exclusiva de ese objeto y no de otro. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra hablar, entonces obviamente que no vamos a decir que se trata de un elefante, una jirafa, ¿no? Un árbol, una montaña, porque ellos no hablan. Entonces, cuando digo hablar, se refiere a qué ser vivo. Al humano. Al Ser humano. humano, solamente al humano. Entonces, el concepto hablar se ha abstraído de una cualidad principal que es exclusivo del ser humano. Y si me dice usted, profesor, pero no podría ser el oro no habla. Pues. El oro solamente reproduce lo que se ha emitido, porque hablar implica tener conceptos. Por ejemplo, por acá hay un loro, ¿no? A ver, ese loro. Por acá hay un loro. Por ejemplo, acá hay un loro disfrazado de humano. Ya ese loro
disfrazado de humano se llama Alexander Benjerak. Ya no sé si me entendió, creo que estaba muy vulgar con el ejemplo. Ya, entonces, abstraer significa captar una cualidad esencial de algo, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, la palabra rumear, más o menos se refiere a qué animal. Bueno, los rumiantes, ¿no? A Como los la vaca. rumiantes, vaquita. A la vaca, ¿sí o no? Claro, entonces yo digo vaca, entonces quiere decir que con la mente hemos capturado una cualidad de un animal en especial. Entonces, son pues 5 operaciones que tiene el pensamiento. Bueno, el pensamiento lo que hacemos es analizamos, sintetizamos, comparamos, abstraer. Abstraer, entonces, no es necesario que aquí esté presente, mire, ustedes no están viendo acá ni una vaca, para hablar de la vaca. Entonces, ¿qué hemos hecho? Capturar con la mente lo que es característico a la vaca, es la abstracción. ¿No? Así cuando digo, por ejemplo, agua salada. Pues cuando yo digo agua salada, les aseguro que ustedes, la mayoría está pensando que se trata del mar, porque es una característica del mar, en especial del mar. Profesor, pero si tengo un vaso con agua y le agrego sal, ¿no es agua salada? Sí, pero es algo secundario. Cuando digo agua salada, ya como más rápido tu mente se ha orientado hacia el mar, o sea, es el concepto de mar, es abstraer. Ya, espero que se haya aclarado. Si hay más dudas, soy todo oídos. Sí, se aclaró, gracias, profesor. Ok. Su profesor Alexander Benjerak pues estaba por acá. Soy loro, dice. Es un animal disfrazado de humano, entonces. ¿Alguien tiene otra preguntita? Ya, ¿les parece si empezamos?
Veamos la pregunta número 1. A ver qué nos dice. Algunos estudios han recomendado tomar conciencia de la importancia de la comunicación no verbal como estrategia para facilitar la regulación emocional. Interesante. Algunos estudios han recomendado tomar conciencia de la importancia de la comunicación no verbal como estrategia para facilitar la regulación emocional. Por ello, alertan sobre el abuso de las redes sociales, actividad que carece de comunicación no verbal y su incidencia en adolescentes con trastornos afectivos. Muy interesante. Claro, ahora por ejemplo tenemos muchos adolescentes que a pesar de que tienen la oportunidad para comunicarse directamente con sus amigos, amigas, prefieren hacerlo vía WhatsApp. O sea, tan cerquita, tan en un espacio que comparten, como aquí es un sofá, uno de ellos está aquí sentado al lado derecho, un asiento vacío, el otro está acá, y en vez de hablar así directamente, entonces no están aprendiendo el uso del cuerpo al momento de conversar. El uso del cuerpo cuando uno conversa, esa es la comunicación no verbal. Y se ha descubierto lo siguiente, que cuando nosotros conversamos con alguien, como en una entrevista laboral, de la conversación lo que más influye es el cuerpo. El 20%, solamente el 20% vale el lenguaje verbal, hablado. Lo que más vale, ¿cuál es? El lenguaje corporal, físico. El 55% vale el lenguaje corporal, solo el 20% el lenguaje verbal. Entonces, en esta pregunta, que es muy bonita, dice: algunos estudios han recomendado tomar conciencia de la importancia de la comunicación no verbal como estrategia para facilitar la regulación emocional. Por ello, alertan sobre el abuso de las redes sociales, actividad que carece de comunicación no verbal, y su incidencia en adolescentes con trastornos afectivos. En este caso, identifica el componente de la emoción al que se hace referencia para la autorregulación afectiva. Dime qué alternativa marcaron. ¿Esta? Así es, creo que es casa o es, a ver. No es casa. Otra. Beso. Beso. Eso. Correcto, es beso, porque ¿por qué la B de beso? Porque dice no verbal. Cuando yo digo, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? Cuando le digo todos nosotros, estoy utilizando ¿qué cosa? El cuerpo. Y eso es lo que más influye en el acto comunicativo. Entonces, ¿qué está pasando en las redes sociales? Donde, como la cámara está apagada, no se sabe cómo está hablando como sea. Entonces, cuando hablamos de las emociones, especialmente las emociones, vean acá, las emociones tienen 3 componentes. El componente primero sería subjetivo. Esto significa cómo el sujeto vive la afectividad en base a sus intereses, motivaciones, deseos, predisposiciones. Subjetivo. Y el otro componente de las emociones es el componente fisiológico. Porque cuando nos emocionamos hay un cambio fisiológico, como por ejemplo se incrementa la frecuencia cardíaca. Y el otro componente es el componente conductual, porque las emociones se manifiestan a través de las conductas. La alegría, por ejemplo, nos lleva a saltar, sobresaltar, tal vez a correr, a reírnos. Y la risa es un acto, una conducta.
Las emociones, entonces, es una de las formas cómo se manifiesta la afectividad. ¿Ve? La afectividad se manifiesta a través de los estados de ánimo, sentimientos, pasiones, emociones. Nosotros nacemos con estados de ánimo, al menos con esa predisposición para ciertos tipos de estados de ánimo. Entonces los estados de ánimo son innatos. O sea, nacemos con esa tendencia para ser alegres, para ser tristes, para ser amargados, así. Forma parte de uno de los componentes de la personalidad. Ese componente de la personalidad se llama temperamento. Entonces no cambia, pues, porque es biológico. Como no cambia, entonces se dice que los estados de ánimo son estables, o al menos tienden a la estabilidad. Entonces vemos personas alegres, ¿no? Normalmente alegres, ¿no? Personas miedosas, personas nerviosas. Ello tiene que ver con su estado anímico. La afectividad también se manifiesta a través de los sentimientos. Los sentimientos no son innatos, estos son aprendidos. Son aprendidos en la sociedad, en la familia. Son aprendidos. No son tan fuertes. Entonces decimos que son poco intensos. Sin embargo, duraderos. Se parecen demasiado a las pasiones. Es que las pasiones también se desarrollan. Las pasiones son desarrolladas. Entonces no existen pasiones innatas. La diferencia con los sentimientos es que las pasiones son muy intensas, son altamente fuertes. Así es semejante a las emociones. Las emociones también son muy intensas, fuertes. La semejanza con los sentimientos es en cuanto a su duración. Tanto los sentimientos como las pasiones tienen una larga duración. Las pasiones son duraderas. Y aquí importante una deducción. Si sabemos ahora que tanto los sentimientos como las pasiones tienen una larga duración, ¿qué pasaría con los sentimientos si incrementan su intensidad? Si ya no son poco intensos, ¿en qué se habrían convertido los sentimientos? Pasiones. En pasiones. Pasiones. Entonces, cuando los sentimientos dejan de ser poco intensos y se han vuelto muy intensos, entonces quiere decir que ya no es sentimiento, sino se ha convertido en pasiones. ¿Ve? Entonces, los sentimientos pueden convertirse en pasiones. Ahora, pero otra diferencia entre sentimientos y pasiones es que las pasiones son absorbentes, o sea que son muy exigentes con nosotros, son dominantes, no nos dejan de hacer otras actividades, como por ejemplo una persona que tiene pasión a la venta y consumo de drogas.
No puede vivir sin esa actividad. En cambio, los sentimientos no son tan fuertes, pues. A ver, dígame, según la clasificación general, ¿cuántos tipos de sentimientos existen? 3. Hay 3 sentimientos. Los sentimientos, a ver, ayúdenme a completar este esquemita. Morales. Morales, Sentimientos morales. Muy bien. Estos actuales. sentimientos tienen que ver pues con los valores éticos fundamentales, por ejemplo, el ser justo, honesto, solidario, veraz. Tiene que ver con los sentimientos morales. También existen los sentimientos, a ver, dígame. Intelectuales. Sentimientos intelectuales. También se dice sentimientos cognitivos, intelectuales, cognitivos. Se refiere a la búsqueda de la verdad, cultivar el conocimiento. Y hay uno más. ¿Qué sentimientos? Estéticos. Estéticos. Se puede decir incluso artísticos. El afecto a la música, al teatro. Entonces, hay 3 sentimientos. Y estos sentimientos se pueden, recuerda, se pueden volver pasiones. También sabemos que las pasiones se pueden clasificar en 2. A ver, te escucho. Las pasiones Superiores. superiores. Entonces, es obvio que si hay pasiones superiores, hay pasiones inferiores. Las pasiones superiores son también llamadas altas pasiones. Estas pasiones contribuyen al desarrollo del sujeto, de la persona que tiene. Y no solamente se beneficia a esa persona que tiene la pasión, sino la sociedad en general. Porque podría ser un sujeto que está buscando la cura del cáncer de mamas. Y todos los días investiga, investiga, investiga. Ya van mucho tiempo, más de 20 años. ¿Y qué pasaría si logra descubrir? Uno que ha crecido académicamente mucho, salta a la fama académica y su trabajo beneficiaría a muchas mujeres. ¿Estamos? Ahora, si hablamos de pasiones inferiores, estas son conocidas como pasiones bajas, ¿no? Bajas pasiones. Estas son aquellas que destruyen a la persona que tiene esa pasión. Lo destruye. Y no solamente destruye a la persona que tiene esa pasión, sino a las personas que están cerca del lugar. Entonces, hay 2 tipos de pasiones. Pasiones superiores, pasiones inferiores. Altas y bajas. Entonces, acabamos de ver la forma cómo se manifiestan las afectividades. Se manifiesta a través de los estados de ánimo, sentimientos, pasiones y las emociones. ¿Y cuáles son las características más resaltantes de la afectividad? Lo tenemos por acá. A ver nuestra lista. Una de las características, ¿cuál es? La intimidad. ¿En qué sentido intimidad? En el sentido de que la afectividad es personal, es propia. Cada uno experimenta la afectividad de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus proyectos de vida, de acuerdo a su etapa de vida. Por ejemplo, cuando alguien está alegre, su alegría es de una forma especial que tiene y la alegría está en la misma persona. Si alguien está con vergüenza, la vergüenza está en esa persona, no está fuera. Por eso, mira, intimidad, primera característica. Polaridad. Los afectos tienen sus opuestos. Intensidad. El grado o la fuerza con que se manifiesta.
Amplitud. Se relaciona con la personalidad. Nivel. El nivel es el grado de aceptación social que tiene la afectividad. Y profundidad. Profundidad significa que la afectividad para nosotros adquiere un grado de importancia, significado. Profundidad es importancia. Cuán importante es ese afecto que estamos experimentando. Recuerda que el nivel es la valoración social hacia esa manifestación afectiva. Ahí está la lista. Amplitud porque se relaciona directamente a la personalidad. Y esto seguramente más básicamente se refiere al estado de ánimo. Intensidad, ese es por el grado. El grado, ¿cómo se manifiesta? Polaridad, porque siempre van a haber opuestos. A ver, dígame, ¿cuál es el opuesto de la alegría? La tristeza. La tristeza, muy bien. Entonces siempre los estados o manifestaciones afectivas tienen sus opuestos. Y decíamos intimidad porque es algo personal, es algo subjetivo. Y para completar nuestra esquemita, dime, ¿cuántos tipos de emociones existen? 2 tipos. 2 tipos de emociones, correcto. Primero diríamos las emociones Primarias. primarias, claro. Y luego tendríamos las emociones Secundarias. secundarias. Las secundarias. Y creo que en este momento puedan recordar las emociones primarias. ¿Las emociones primarias son aprendidas o son sociales? ¿O ninguno? Ninguno, ¿no? Porque son innatas. En cambio, las emociones secundarias, estas vienen de la sociedad. O sea, aprendemos a tener emociones secundarias. Y ahora me ayudas. ¿Cuál es la mnemotecnia de las emociones primarias? Matías. Matías, muy bien. Y dime, ¿qué significa Matías? Miedo. ¿Qué más? Alegría. Tristeza. Tristeza. Ira. Mira, Asco y sorpresa. Asco. más sorpresa. Sorpresa. Muy bien. Entonces hay 6 emociones primarias. Se dice también emociones básicas. El segundo grupo de las emociones también tiene su mnemotecnia. ¿Alguien recuerda? Evacose, correcto. Evita cose. Ya. A ver, ayúdame. A ver, ¿qué es la letra E? Empatía. Muy bien. V. Vergüenza. Vergüenza. Y la A. Amor momentáneo. Amor. La C. Celos. Celos. O. ¿Qué era la O? Orgullo. Orgullo. La otra C. Culpa. Culpa. La última E. Envidia. 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 Entonces, ¿ven? Estamos empatía, vergüenza, amor, celos, orgullo, culpa, envidia. Entonces, esas son las emociones. Hay primarias y secundarias. Incluso existen teorías que explican las emociones. Por ejemplo,
Una de las teorías que explica las emociones es la teoría de la inteligencia emocional, cuyo autor es ¿quién? A ver. Goleman. Daniel Goleman. Goleman. Muy famoso él, me gustan sus libros. También está, por ejemplo, hay una teoría cognitivista. Hay una teoría cognitivista que explica cómo se producen las emociones. Esa teoría es de Richard Lazarus. Entonces sería la teoría cognitivista. De Lazarus. Lazarus. ¿Y qué nos dice Lazarus? Lazarus dice que para que haya emoción, necesariamente, en primer lugar, debe aparecer un estímulo. Ese estímulo pues sería una situación, ¿no? Algo que aparece. Estímulo. Cuando aparece el estímulo, nuestra mente se activa. Lo evalúa. ¿Ya? Es una evaluación que hace. Profesor, la cámara. Ah, no se ve. Uy, perdones. Perdón. Ahí está. Gracias. Ok. Entonces decíamos, según la teoría cognitivista de Richard Lazarus, para que haya emoción necesariamente tiene que aparecer un estímulo. Un estímulo es una situación, ¿no? Algo que puede estar sucediendo. Tal vez las lluvias, el cielo que está despejado en pleno verano. Entonces, ante esa situación ante ese estímulo, dice Lazarus, nuestra mente, esto sería la mente, que hace dos tipos de evaluación. Primero realiza la evaluación primaria. Entonces, es como el momento donde la mente dice así, pues, ¿no? Se hace como una pregunta. Ese algo, ese que apareció, ¿es algo que me beneficia o me perjudica? ¿Es algo bueno? ¿Es algo bueno o es algo malo? Es una evaluación primaria. Y luego aparece la segunda evaluación, la evaluación secundaria. Entonces, la segunda evaluación de nuestra mente, lo que va a hacer es lo siguiente. Si ya sé que es algo bueno o es algo malo, entonces, ¿cómo podría afrontarlo? ¿Cómo? ¿Cuáles son mis estrategias, métodos para poder enfrentar a esa situación? ¿Qué puedo hacer? O sea que esto está evaluando la capacidad De pronto. de afronte. Cómo afrontar la situación. Y luego de ello, recién se va a manifestar la emoción. La teoría es cognitiva porque la E sería el estímulo, la evaluación sería acá, O
organismo, y la emoción en sí sería así como R, ¿no? De la respuesta. Ya, bien, a ver. Ahora vamos a intentar responder las preguntas, salvo que haya algunas dudas. Ya. A ver. Ya está la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2. Se sostiene que es el afecto de fondo, sensible a los ritmos circadianos. Debido a ello, algunas personas afrontan sus actividades diarias como alondras. Es decir, por las mañanas tienen un mayor entusiasmo y alegría, pero van declinando por la tarde. En cambio, los que actúan como búhos son vespertinos, empiezan desganados, luego por la tarde se van activando. Otros son intermedios, como colibríes. Muy interesante esta lectura. Me gusta. A ver ustedes cómo se sienten. ¿Se sienten alondras? A ver, varones, ¿se sienten alondras? ¿Se sienten búhos, señoritas? ¿Se sienten colibríes? ¿Ya? ¿Cómo se sienten? ¿Alondras, búhos o colibríes? Entonces, hay personas que en la mañana están muy activas, hasta el mediodía, 8, 9, 10, 11, 12. Pero en la tarde van perdiendo su energía. Ya, ese es uno. Hay otras personas que no están tan activas en la mañana. Sin embargo, están mucho más activas en la tarde. Otros son intermedios. Eso quiere decir que hay personas que están activos al mediodía, 12, 1, 2 de la tarde. En cambio en la mañana no tanto ni en la tarde. O sea, después de las 2, 3 de la tarde ya desactivados. Y ustedes deberían estar de preferencia ¿en qué nivel? ¿Cuáles deberían ser en especial? Entre lunes y viernes. ¿Deben ser como alondras, como búhos o como colibríes? ¿Cuál sería más conveniente? Londra. Lo más conveniente sería ser alondra, claro. ¿Por qué, profe? A ver qué dicen, ¿por qué sería mejor ser alondra? Porque en la mañana tienes hasta las 12 del día 2 cursos. Si serías colibríes, nada más pues estarías activo entre las 12 y 2 de la tarde. Y ese tiempo es nada más un curso. Y si eres búho, tarde, ¿no? Muy tarde. Y entre las 2 y media, 2 y 40 y 4 y media de la tarde tienes un curso nada más. Entonces, por una cuestión cuantitativa, sería mejor
que sean alondras. ¿Ya? ¿Está de acuerdo, caballero? ¿Está bien que te diga alondra? En relación a los estados afectivos, identifique las proposiciones correctas. 1. El texto ilustra los modos como se manifiestan los estados de ánimo. Dime, ¿es verdadero o falso? ¿No te escucho? El texto ilustra los modos como se manifiestan los Verdadero. estados. Es verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, claro, porque ahí dice por las mañanas siempre están más alegres, más entusiastas, buen ánimo. Pues. Ya. 2. Las personas tipo alondras ejemplifican una reacción pasional. Falso. 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 Falso, porque la alegría, el entusiasmo, eso no es pasión. Pasión es una actividad donde la persona va a estar permanentemente desempeñándose. 3. Es una metáfora sobre el valor de los diferentes tipos de emociones. Falso. Falso. Falso, ¿no? Porque se supone que las personas llamadas alondras tienen como una forma de ser entusiasta y alegre por las mañanas. Así son esas personas. Entonces, si así es, quiere decir que ya hay una carga emocional o anímico. Anímico, ¿no? Porque emocional es momentáneo, ¿no? Por ejemplo, alguien bromea y la gente se ríe, es una emoción. Pero en cambio, si lo vemos siempre alegres, entonces es estado anímico. Entonces, la respuesta de esta pregunta es enano. A ver, ahora quiero escucharte. ¿Qué alternativa has marcado en 3? ¿Ninguna? ¿Nadie se anima a hablar? Avión. Avión. Avión, correcto. Avión. Claro que sí. Muy bien. Claro, en esta pregunta dice, existen personas que califican erróneamente a las emociones como positivas o negativas. Sin embargo, la vivencia emocional intrínsecamente no tiene esta cualidad, pues todas ellas, por sus funciones, son útiles y necesarias. Eso comentábamos hace poco. Nos hemos dicho que todas las emociones, todas, son útiles. Todas son útiles. No podemos decir que una acción positiva y otra son negativa. El miedo es algo bueno. Porque si no habría miedo, entonces pues alguien podría venir con una pistola, me apunta y yo no siento miedo. Y podría seguir haciendo cosas que él me prohíbe hacer. Él o ella. Y por esa razón podría perder la vida. Si no tendría miedo, entonces por más que el león se esté acercando así con unas ganas de devorarme, pues yo diría, bueno, nada, no. Sin miedo, entonces podría ser devorado por ese león. Ya, entonces 3 es avión. Analicemos la pregunta número 4. El método Stanislavski de formación actoral se orienta a cultivar el arte de experimentar en vez de representar. Una actitud afectiva del personaje. Por esta estrategia, el actor aprende a manipular intencionalmente sus recuerdos y valoraciones de eventos personales para generar en él la vivencia de ello le facilita caracterizar y comunicar un mensaje corporal expresivo del personaje como si fuera real. Entonces nos dice que el método Stanislavski,
que forma actores se orienta a cultivar el arte de experimentar en vez de representar. Ya, muy bien. Que sería, pues, algo, eso es algo genial, ¿no? ¿Por qué? Porque según la escuela clásica antigua, cuando alguien estudia actuación, no quiere ser actor o actriz, se le enseñaba a representar, por ejemplo, representar el miedo. Entonces, en la escena tenía que representar el miedo, mostrar miedo. Entonces el actor o la actriz representaba el miedo, es como que está imitando la conducta de mostrar el miedo. Sin embargo, este método, que es un método más actualizado, lo que enseña no es que el actor, la actriz, debe representar el miedo. No se trata de representar, o sea, simular el miedo, sino es otra cosa. Aquí nos dice, por esta estrategia el actor aprende a manipular intencionalmente sus recuerdos. O sea que si tiene que representar el miedo, si tiene que actuar en la escena con miedo, no tiene que representar, no tiene que imitar el miedo porque el público se va a dar cuenta. Lo que tiene que hacer es recordar un miedo que tuvo hace tiempo. Y cuando está en el momento de la actuación, tiene que experimentar el miedo como si estaría volviendo a vivir lo que ha vivenciado antes. Entonces, ahora sí, el miedo que está mostrando el actor o la actriz va a ser mucho más vivencial, ¿no? Imagínate que yo sea un estudiante actoral y tengo que representar el llanto. En la escena tengo mi libreto y ahí tengo que llorar, dice el libreto. Entonces lo incorrecto sería que yo voy a imitar a alguien como llora. No, eso no vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en esa situación? Cuando me toca la escena, lo que tengo que hacer es recordar cómo un día yo lloraba. Entonces, al recordar, voy a llorar, como voy a llorar de verdad. ¿Por qué? Porque estoy recordando el hecho. Digamos que empiezo a recordar la muerte de mi madre. O sea, algo cierto, ¿no? Entonces, en la escena, como estoy recordando la muerte de mi madre, en ese momento voy a llorar así de verdad, ¿no? Por mi recuerdo. Y la gente al verme llorar así, me va a creer totalmente, o sea que la escena va a ser de la mejor. Ese es el mundo actual de la actuación. Genial, ¿sí o no? Genial. Es difícil, pues, ¿no? ¿Qué alternativa han marcado? La D. La B, un estado de ánimo, una pasión. Dedo. Dedo, dedo. Dedo, ya, perdón, la D. Un sentimiento, una emoción. La respuesta es la D. ¿Ya? La D de dedo, tiene razón, 4D de dedito. Un sentimiento, una emoción. Claro, si voy a tener que recordar, se supone que los sentimientos son duraderos. Los sentimientos son duraderos. Entonces me está ayudando mi memoria para recordar un hecho y así pues se muestra el sentimiento. Y la emoción es momentánea, ¿no? Mientras dure pues la puesta en escena. Pregunta 5. Un sujeto, luego de permanecer varios años en el extranjero, regresa a su pueblo natal. Al recorrer sus calles, reconoce la casa de su abuelita porque se encuentra ubicada en una esquina de calle principal. Inmediatamente le embarga una reacción de agrado y furia, de agrado y euforia.
Ya. Entonces hay un sujeto que estuvo en el extranjero, digamos en España, estuvo ahí durante un buen tiempo, y ahora regresa al Perú, pasa por unas calles y reconoce la casa de su abuelita. Dime, ¿cuál es la memoria que utilizamos para recordar la casa de nuestra abuelita? ¿La memoria sensorial de corto plazo o de largo plazo? El largo plazo. Largo plazo. De largo plazo, muy bien. Y la memoria de largo plazo tiene varios centros nerviosos. La memoria de largo plazo no podría existir en algunos casos sin la memoria de corto plazo. La única memoria de largo plazo que puede existir sin el uso de la memoria de corto plazo es la memoria emocional. Todas las demás memorias tienen que haber pasado por la memoria de corto plazo, ¿no? Primero memoria sensorial, de corto plazo y largo plazo. Ya todas, excepto la emoción, o sea, la memoria emocional, porque puede pasar directamente de la sensibilidad a su área, pues a la amígdala, pues, ¿no? A la amígdala cerebral. Ya, muy bien, entonces analizando así, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 5? Casa. Casa. Casa, muy bien, claro, porque la memoria de largo plazo utiliza el hipocampo. Y la amígdala, porque ahí dice agrado y euforia, son emociones. Amígdala cerebral es el centro nervioso de la memoria emocional. Pregunta 6. Adela, una estudiante que por primera vez debía exponer en la universidad, sintió un gran nerviosismo al pensar que el profesor será exigente y que sus compañeros le harán preguntas muy difíciles. Esa es mi vivencia, ¿no? No debió decir Adela, sino José Luis. O sea, yo. Claro, recuerdo cuando pues empezaba mi vida universitaria, hace tiempote. Recuerdo mi primera exposición. Mi primera exposición fue el curso de lingüística. Mi profesor era doctor en lingüística. Nos traía así hojas como esta hoja. Así preguntas también así como tiene usted en su práctica para marcar. Nosotros respondíamos muy fácilmente. Me decía, sí, está fácil la práctica. Y bueno, cuando el profesor llegaba al aula, pues decía, ya, bien, a ver, usted pasa delante de la pizarra, escribe la pregunta inicial, que eran oraciones, básicamente oraciones compuestas. Ya, escribe, entonces escribíamos en la pizarra la oración y el profesor decía, ya, usted explique todos sus componentes. El profesor no se escuchaba y luego el profesor decía, bueno, me parece que todavía ni siquiera han culminado la educación secundaria. Tal vez han pagado a los profesores. Y él borraba la pizarra y él mismo escribía la oración. Su letra bien bonita. Nosotros todos, pues, no tiene experiencia en la pizarra. Bien bonita su letra. Letra corrida. Palmer. Está bien bonita su letra. Nosotros ninguneados, cero. Y ese lingüista, un doctor, ¿no? El doctor empezaba a explicar. Y explicaba con palabras tan difíciles que nosotros estábamos, pero volando. La respuesta de nosotros estaba bien, pero él cuando lo explicaba con palabras tan difíciles que no comprendíamos. ¿Qué está diciendo? Volábamos. Y así resolvía las preguntas.
Pero la anécdota es la siguiente, que un día, había pasado ya casi como 2 semanas, 3 semanas ya, dejé el aula. Estábamos en clases y vino alguien y bueno, yo tuve que salir del aula. El profesor autorizó y salí del aula. Fui al decanato. Me había mandado llamar la decana. La decana es como una directora, ¿no? Sí. Me habría demorado 20 minutos, supongo. Cuando regreso, el profesor había formado grupos. ¿Cuántos éramos en el aula? 19. Había formado grupos de 3. Y yo no tenía grupo. Estaba solito. Y ahora... Y dijo, ya usted hace cuenta que es 3 personas. Usted es 3 personas. Es usted como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y ahora qué tenía que hacer yo? Solito. Sorteó, a ver, ¿quiénes son los grupos que van a exponer primero, segundo? Y yo tengo suerte, pues, ¿no? A ver, cada uno muestre su número. ¿Qué decía en mi hojita? 1, primero en exponer. Era la primera vez que tenía que exponer en el aula, ¿no? La primera exposición universitaria. ¿Y el profesor qué dijo? Que en la exposición iba a calificar lo siguiente. 1, articulación, hablar correctamente las palabras, no cortar las palabras, decirlo completo. Por ejemplo, cuando digo Amazonas, tengo que decir Amazonas, ¿no? Amazonas. No obviar la S, Amazonas. No así. Postura corporal, espalda recta, ¿no? Mirada al auditorio, o sea, al público. Y así nos enseñó más cosas. Pero eso ya era como, dije, normal, ¿verdad? Ya. Pero había otra cosa que le puso él. Y por eso que no voy a olvidar a ese profe. Dijo, termina la exposición, los alumnos que formulen una pregunta de nivel al expositor o expositora, se le va a adicionar un punto en el examen final. Y ya les voy diciendo que en mi curso máximo van a aprobar 3, el resto va a estar desaprobado. Y nosotros, estudiante que no pregunta, -1. Estudiante que pregunta pésimo, -1. Entonces, ¿cuál era la única opción? Todos tenían que formular una pregunta buena, sí o sí. Y esa presión a mí me tenía nervioso. Y dijo que él también iba a formular preguntas. A mí me tocó exponer sobre Ferdinand Saussure, el signo lingüístico, el significado de la obra. Digamos que esta es la obra, tenía que explicar la obra, pues. Y no solamente yo tenía la obra, sino que el profesor obligaba a que todos los estudiantes, todos deberían tener la obra. Si esa semana tocaba Ferdinand Saussure, todos tienen la obra, todos tienen que haber leído, porque para formular una pregunta tienen que haber leído, si no está haciendo cualquier cosa. Yo antes de la exposición había practicado bastante en casa. Sí, había practicado muchas veces cómo iba a exponer, cómo iba a mirar al público, ¿no? Así, todo. Porque el profesor dijo que voy a invitar a mis estudiantes de otras aulas para que vean las exposiciones, ¿no? Peor nosotros, más miedo. ese maestro, un maestro, nos enseñó bastante el maestro. Entonces esta pregunta me ha hecho recordar cuando empecé mi vida universitaria. Y a propósito, ¿qué han marcado ustedes?
¿Cuál es la clave de la pregunta 6? Anímate. Creo que se han dormido. Avión. 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 Adela, una estudiante que por primera vez debía exponer en la universidad, sintió un gran nerviosismo al pensar que el profesor será exigente y que sus compañeros le harán preguntas muy difíciles. Eso es porque ella pensó que el profesor le iba a hacer preguntas difíciles y que el profesor iba a ser muy exigente y que sus compañeros iban a hacer preguntas muy difíciles, y por esa razón es que se sintió nervioso. Si no pensaba, si no tenía esas ideas, entonces tal vez no hubiese estado nerviosa. Fue la idea fue. Entonces, pues en este espacio que tenemos, hay que analizar lo que dice Richard Lazarus, así de modo breve. La teoría de las emociones de Richard Lazarus está aquí, mira, ve. Lazarus dice, cuando aparece una situación, un estímulo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una evaluación. O sea, esa situación me favorece, no me favorece. ¿Y cómo lo afronto yo? ¿Me favorece, no me favorece? ¿Cómo afronto la situación? Y solo después de esta evaluación aparece la emoción. O sea, como les decía hace un momento, aquí estamos ante una situación cognitivista. Esta E de estímulo es la letra E normal que conocemos. La evaluación, esa es la O, organismo, y la emoción es la respuesta. Es EOR. EOR es. Entonces la respuesta me parece, hasta donde estoy analizando, no es la B. No es la B, lo siento mucho. Veamos entonces, a ver. La primera dice así: la ansiedad que experimentó Adela fue producto de sus ideas. Dime, ¿eso es verdadero o falso? Verdadero. Eso es verdadero, excelente. ¿Por qué? Porque la ansiedad es su emoción, es negativo, es su emoción, pero es producto de lo que pensaba, de que el profesor iba a ser muy exigente, que sus compañeros le iban a hacer preguntas difíciles. Es la evaluación. Si no hay una evaluación, no hay una emoción, o sea, no hay una respuesta, dice Lazarus, porque la pregunta dice según Lazarus. 2. La emoción de Adela es causada por la situación de exposición. Eso es falso. La emoción no es por la situación, no es por el estímulo. El estímulo aparece, pero si no hay una evaluación, no hay emoción. Si pensamos que la situación, el estímulo, el hecho, le genera emoción, entonces estaríamos pensando no como cognitivistas, estaríamos pensando así, no sé si, a ver, quiero ver, aquí sí logras ver, ¿no? Estarías pensando así, ve. La situación me genera la emoción. La situación, el hecho. O sea, esto sería E y esta que sería la R, pues estímulo-respuesta. Si es estímulo-respuesta, esa no es teoría cognitivista, esa es teoría conductista. No es, eso es falso. 3. Pensar que el profesor será exigente es una evaluación secundaria. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Porque eso es el de acá. Eso es la situación. Secundario sería, ¿qué hago yo? Sé exponer, tengo experiencia, soy adulto, voy a leer bien, ¿no? O sea, capacidad fronte, ¿con qué recursos cuento yo para enfrentar esa situación? Entonces 6, la B de besito. A ver, 7. Darío se dirigía a visitar a su enamorada Fernanda.
En el camino tuvo que pasar por un basural, sintiendo en ese momento gran repugnancia ante el olor que emanaba de aquel lugar. La emoción que experimentó Darío se denomina, a ver, si pasa por un basural, ¿qué emoción tendría? Asco. Asco, obviamente. Imagínate que está en el verano, donde el solazo está desintegrando a la basura que está ahí. ¡Asco! Ya hasta lo imaginé, ¿ya ves? Qué asco, ¿verdad? Ya me dio hasta el asco ya. ¿Y el asco es una emoción primaria o secundaria? Primario. Primaria, o sea, recuerda a Matías, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces 7 dedito. 8. Durante la reciente pandemia que afectó a la población mundial, muchas personas se esforzaron por aprender nuevas herramientas digitales para comunicarse y desempeñar sus actividades. Claro, durante la pandemia, muchas personas, así como yo, tuvimos que adaptarnos al uso de los recursos tecnológicos. Eso es. Si no, pues quedábamos así desfasados. Por eso que tu respuesta es la C. 8, la C de casita. Sigamos, pregunta 9. Dalmacia. ¿Qué tales nombres? Dalmacia suele pedir préstamos a sus compañeros de trabajo, inventando historias conmovedoras para convencerlos. Ya, sí. Dalmacia tiene la capacidad de inventar historias conmovedoras. Mira, inventa historias conmovedoras. Dime, ¿cuál de sus hemisferios es bueno? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. El derecho, excelente, porque inventa, o sea, tiene algo bueno, ¿ya? Dalmacia tiene algo bueno, tiene un buen hemisferio derecho. Una vez que obtiene el préstamo, ella se desentiende de la deuda e incumple con la devolución de lo acordado. Ella dice, me comprometo a devolverte tal fecha, sí, pero lo incumple. Si no cumple con su responsabilidad, ¿cuál es el lóbulo que le estaría fallando, que no funciona tan bien? Frontal. Excelente, lóbulo frontal. No es occipital, porque occipital sería la visión. Tampoco es el parietal, porque ahí está el gusto, el tacto, la percepción espacial. No es. Temporal un poquito, la responsabilidad, honestidad y todos los valores en el frontal, especialmente el área prefrontal. Lo anterior ejemplifica un bajo nivel de la emoción denominada Vergüenza. vergüenza, puede ser, Culpa. culpa también, ¿no es cierto? Culpa, sorpresa no, enojo tampoco, envidia tampoco, entonces culpa y vergüenza, ya está ahí. Considerada como, es cuestión de relacionar, ¿cuál es? Secundaria. Secundaria, no, porque vergüenza no es primaria, ¿no? Porque aquí hablábamos de Eva Cose, ahí está la vergüenza, es secundaria, y ahí dice primaria, entonces no, es una pésima relación, entonces la respuesta es A de avión, ya, A de avión. Ya, pregunta 10. ¿Qué alternativa marcaron? Enano. Enano, correcto. Ahí el autor Darwin es el autor central ahí. Bien, las demás preguntas son sobre la motivación. A ver, veamos. Las necesidades fisiológicas se dividen en dos tipos, reguladoras y no reguladoras. Identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas a estas necesidades. A ver, por acá, ese tema es de la motivación.
A ver, vamos, entonces rapidísimo vamos a recordar la motivación. La motivación, así como la afectividad, también es un proceso dinámico porque moviliza a la persona, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia una meta. La motivación guía, orienta a la meta, al objetivo. Por ejemplo, en este momento la motivación me está guiando, me está diciendo, hey, haz un esquemita, me está diciendo rápido, me dice, ¿no? ¿Cuáles son las características de la motivación? Se dice que es homeostática, porque luego de la satisfacción de la necesidad, nuestro cuerpo, nuestro organismo llega a un equilibrio. Además, se dice que es cíclica, porque es recurrente. Orientadora, porque guía las acciones del sujeto hacia un fin. Además, es jerárquica, porque nos permite priorizar entre varias necesidades. Asimismo, se dice que la motivación es compleja. El proceso motivacional está compuesto por 3 momentos. El primer momento se denomina el estado motivante. El estado motivante es el momento donde nace la necesidad y ante la necesidad nos formamos un motivo. El motivo es la representación mental de aquello que va a satisfacer la necesidad. Luego se produce la conducta motivada. La conducta motivada viene a ser el conjunto de acciones que realiza el sujeto para alcanzar la meta. Y la fase final vendría a ser el estado de satisfacción, momento donde desaparece la necesidad, por lo tanto el organismo retoma el equilibrio. Y si contabilizamos las necesidades, pues esas son muchas, ¿no? Y esas se relacionan a los tipos de motivación. ¿Y cuántos tipos de motivación hay? 1, 2, la motivación intrínseca, también conocida como la automotivación. Esto ocurre cuando el sujeto de por sí mismo busca un objetivo, una meta, porque le nace. O la motivación extrínseca. Esto ocurre cuando el sujeto actúa movido por un motivo externo, ¿no? Por ejemplo, el decano de la facultad le dice al estudiante: si usted obtiene una calificación mayor a 17, durante el ciclo siguiente le exonero de todos los pagos mensuales.
Entonces, en base a él, el estudiante empieza a estudiar con mayor responsabilidad, con mayor estrategia. Entonces, la motivación es extrínseca, porque es solamente para ya no pagar la pensión, probablemente sea pues de una universidad privada. Las necesidades pueden clasificarse en dos. Las necesidades fisiológicas, y estas son necesidades reguladoras, aquellas que nos mantienen con vida, el hambre, la sed, el sueño, son reguladoras, y las necesidades no reguladoras son aquellas que mantienen a la especie. Y las necesidades psicológicas, estas necesidades se dividen en dos: las necesidades personales y las necesidades sociales. Hay tres para cada caso. Las necesidades personales es la necesidad de competencia. Competencia quiere decir sentirse capaz de lograr un objetivo, una meta, ¿no? Luego sigue la necesidad de determinación, es decir, tomar decisiones propias. Y la necesidad de sociabilidad. ¿Qué significa? Que deseamos siempre estar en grupo, estar con los demás. Las necesidades sociales. El logro. Logro significa haber alcanzado la excelencia. Por ejemplo, con nuestros atletas peruanos ya son como 8 medallas de oro. El logro. Luego está la afiliación. Afiliación quiere decir ser amado, amar y ser amado. Y la necesidad de poder. Poder es influencia, dominio que queremos tener hacia los demás. Y uno de los autores más actuales que he investigado las necesidades es Abraham Maslow. No sé si logras ver, creo que no ves bien. A ver, voy a mover un poquito más. Ahí está. Ya. Abraham Maslow dice que las necesidades se tienen que jerarquizar. La necesidad que está en la parte suprema de la pirámide se llama, a ver, ¿cómo se llama la necesidad que está acá arriba? Autorrealización. Autorrealización. Autorrealización, también conocida como autoactualización. Es lo máximo que aspira el sujeto. Si llega aquí, quiere decir que ya nada le falta ya. Porque todos los anteriores que están aquí abajo son necesidades déficit. Y la necesidad más urgente que tiene que satisfacer sí o sí son las necesidades fisiológicas. Correcto. Y luego que satisface esta necesidad, tiene que pasar a él. Ahí está la necesidad de seguridad, o sea, no estar expuesta al riesgo. La necesidad de pertenencia, que también se conoce como gregarismo, estar en compañía. Y la necesidad de estima. Pues aquí se encuentra el logro, la excelencia. Así dice entonces Abraham Maslow. Bien, ahora vamos a completar las claves. Once beso. 12. 12 casa. 13. Enano. Jeff Bezos, el fundador de la empresa Amazon, fue considerado uno de los peores empleadores del mundo. Así es una noticia muy conocida. Por el trato inadecuado que les daba a sus trabajadores. Para evitar mayores cuestionamientos, Bezos decidió contratar los servicios de un consultor laboral. Sí, para no ser cuestionado, pues tuvo que hacer eso, pues, ¿no? Ya, muy bien. Ya, ¿qué más? Con respecto a esta acción, es correcto afirmar que obedece al tipo de motivación denominada. ¿Cuál fue? ¿In o ex? Ex. Ex, muy bien, porque si no lo hubiesen cuestionado por ser el peor empleador del mundo, entonces no hubiese contratado pues a esa consultora de labor. Extrínseca. 14 casita.
En la motivación intervienen múltiples factores que influyen en la realización de una acción. Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con estos factores. 1. Esconder una fruta para que no se la quiten después del almuerzo involucra al factor conductual. Claro, conducta, acción. Porque está escondiendo. Proteger a cualquier perro de un maltratador está relacionado con el factor ético. Claro que sí. O sea, no está bien la agresión, sea a las personas o a los animales. Escribir poemas tristes debido a la decepción amorosa. Como decía Neruda, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Está asociado con el factor afectivo. Verdadero también. Pregunta 16. En la teoría de Abraham Maslow, las necesidades se dividen en 5. Identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones sobre la jerarquía de la necesidad de Maslow. 1. Febronio está usando su tiempo libre para desarrollar su talento para el origami, lo que está relacionado con la satisfacción de la necesidad de autorrealización. Sí, puede ser libre, porque si tiene tiempo libre, ya pues si se dedica a algo que le gusta, que le nace. Es como un empresario, sus trabajadores están en plena actividad y él está sembrando sus plantitas porque le nace, está tocando guitarra, está cantando, tal vez está cocinando. Entonces ya vive feliz. Sí, eso sería verdadero. Felicia decidió ponerse la 4ª dosis de una vacuna que implica la satisfacción de la necesidad de estima. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. Si se pone la vacuna sería pues necesidad de seguridad, ¿no? Para estar saludable. Fortunata ha logrado ser una escultora reconocida en la comunidad artística, logro que evidencia la satisfacción de la necesidad de pertenencia. No, eso sería estima. Falso. Entonces 16 es enano. Ya listo, ahora sí te luce porque las demás preguntas están mucho más directas. Me vas a decir la clave. 17. Avión. Avión. 18. Avión. Avión. Muy bien. 19. Casa. Casa, pertenencia, claro, la indiferencia de los padres hacen que los hijos puedan tener dificultades para relacionarse con los demás. O sea, no le ha permitido aprender el afecto, ¿no? O sea, un abrazo, un beso de papá, de mamá. Si eso se corta, entonces ellos también se vuelven indiferentes y tienen problemas de relaciones con los demás, porque pertenencia es relacionarse con el grupo. Paco es el jefe del área de marketing y ventas de una empresa. A pesar de ser una persona muy preparada para esta labor, no logra alcanzar los objetivos que se plantea debido a que el personal a su cargo le tiene miedo. Ah, pues sí, y si Paco es un jefe, su personal, los trabajadores le tienen miedo porque probablemente él es autoritario, él probablemente sea agresivo cuando se comunica. Y frecuentemente se siente estresado por sus exigencias, sus gritos, ¿ya ves? Y su falta de respeto. Inclusive algunos de los trabajadores han optado por retirarse. Claro, a ninguna persona le gusta estar en un lugar donde se siente no valorado, se siente indigno, porque un grito o una falta de respeto ya implica indignidad. Bien, entonces, 20, ¿cuál es la clave? ¿Qué marcamos? Barco. Casi, ¿ah? ¿Cuál es? Dedo. Dedito. Paco está siendo movilizado por una exagerada necesidad de poder, dominio, pues por eso que es autoritario, exigente. Y a muchos no le gusta, pues. Es que antes era aceptable que un jefe sea autoritario, vertical, para mostrar su poder, ¿no? Hoy no, hoy el jefe no es así, el jefe más bien es un amigo. Y todos por la amistad que tiene, por la confianza que da como jefe, hacen su trabajo.
Y él está conjuntamente con los demás, no necesariamente está como que en su oficina, cerrado ahí, que nadie entre porque él es el jefe, ¿no? Que se pide permiso todavía para poder conversar con el jefe, ¿no? Ese es lo pasado. Hoy en día no, el jefe está conjuntamente con los trabajadores atento a lo que puede pasar. Claro, por supuesto, respetando que él es responsable de esa área, de esa empresa, y que de alguna manera sí tiene cargo, ¿no? Así es. Bien, entonces muchas gracias, hemos concluido, ahí quedamos, será hasta la próxima sesión. Chao, profe, cuídese. Gracias. Chao, profesor, gracias por su clase. Gracias a usted. A ver, no te voy a pasar al corriente porque se va a pasar. Ah, no, no. Tú eres corriente. Nos vemos, maestro, cuídese. Bien, gente, vamos a dar por concluida las clasesotas del día de hoy. Nuevamente quiero hacerles mención, gente, que... Bueno, chao. ¡Chao, Ana Luz! Nos vemos, gente, cuídense. Ya le dije al tío C que ponga más presupuesto virtual. Guma Luis, esperemos que te hagan caso entonces. Mira que tú ya puedes Ha habido un tema con los minisimulacros. Ha habido un tema con los minisimulacros. Como ha habido mucha actividad esta semana, los han dejado de lado. PvP. Pero ya propuse banco de preguntas. No, la próxima semana retomamos. Lo que pasa es que la semana pasada estábamos dependiendo mucho de otras personas. Pero no, oye. Ya mucha vaina. Sí van a ver. La próxima semana sí van a ver. Con preguntas todas propuestas por mí ya. Estoy hablando con los chicos. Ya, así que listo, gente. Lo estamos dejando por acá. Nos estaremos encontrando. Profesor, ¿qué me recomienda? ¿Presencial o virtual? Estoy pensando en cambiar. Depende mucho de ti. Te recomendaría un ciclo presencial si consideras que hasta el momento de hoy te desconcentras mucho. El tema con virtual es que necesitas estar todo el rato prestando atención. Y es un esfuerzo que tienes que dar, ¿no? Es un esfuerzo que vas a tener que dar. Si es que puedes pasarte a presencial, sería lo ideal, siempre y cuando, como te repito, quieras eso, ¿no? Disciplina, básicamente. En virtual ahorras mucho tiempo y dinero, pero las distracciones son feas. Exacto, es eso. Básicamente es disciplina. No, eso no se ve. Es básicamente disciplina. Si eres disciplinado, virtual aprovechatelo todo, porque tienes todo a la mano. Se te viene una duda o quieres plantear una pregunta, tienes a la mano ahí material de internet, todo el rato, ¿no? Y en presencial, obviamente, te tienes que bañar. Vas a tener que bañarte. Guma Luis, yo te juro que yo voy a irme a la sede de Los Ángeles solamente para votarte si estás yendo sin bañarte. Yo te lo juro. Si estás yendo sin bañarte, comienza a oler mal y me dicen, Guma Luis, yo te voto de ahí. Te lo juro. Ve. ¿Pero por qué si los de Uni no se bañan? Gente, acá hay... acá está presente el tutor de Uni. Que confirme. Mano, dice que tus chibolos no se bañan, ¿es cierto? ¿Ah? Solo huele a cuate, dice. Bien, gente, lo estamos dejando por acá. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Cuídense bastante. En lo personal, yo siempre voy a recomendarte presencial. Porque más allá de eso, van a tener más facilidades. Como les digo, yo tengo que luchar para que les den algunas facilidades a los que son virtuales, para que los tomen en consideración. Pero en presencial sí se dan. Es más rápido eso. Tienen más a la mano el alcance. Es lo que la verdad, es lo que te recomendaría. Pero bien, gente, le estamos dejando por acá. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Cuídense bastante, aprovechen en repasar. Ya tienen todos... Bueno, Luciérnaga es su experiencia de Luciérnaga, ¿no? También pueden basarse en experiencia de los demás. Bien, gente, nos vemos. Cuídense bastante. Bye, bye. Cuídense.